Hola, mi nombre es Valeria Contiza y soy conservadora de bienes culturales. Hola, yo soy Marina Sprovieri, soy arqueóloga, y en esta presentación llamada Conservación de un textil prehispánico, colección Ojo de Agua, Salta, Argentina, se dan a conocer las medidas de conservación curativa desarrolladas sobre un textil de la colección Ojo de Agua. Este es un trabajo interdisciplinario que involucró el trabajo de conservadoras, Valeria Contiza y Mariana de María, y de arqueólogas, María Alejandra Bassano, María Eugenia de Feo, y quien les habla, Marina Sprovieri. El sitio Ojo de Agua es un poblado arqueológico situado en el sector norte de la Quebrada del Toro, en la provincia de Salta. Su ocupación se sitúa en el periodo tardío e inca, es decir, entre los siglos X y XV de nuestra era. Hacia finales de la década de 1960, el doctor Rafino realiza excavaciones en el sitio, concretamente en 2 basurales y algunas estructuras arquitectónicas. Y como resultado de las mismas, recupera gran diversidad de objetos que fueron luego alojados en la División de Antropología del Museo de La Plata, donde permanecieron hasta el año 2018. A excepción de algunas escasas publicaciones, gran parte de este material no fue estudiado en profundidad. Tampoco contaba con inventario ni fue sometido a diagnóstico sobre su estado de conservación hasta dicho año, cuando solicitamos su consulta. A raíz de esta primera aproximación a la colección, decidimos encarar un proyecto que contemplara su registro sistemático, acondicionamiento y estudio. Observamos que los materiales se encontraban en sus embalajes originales, almacenados en condiciones no aptas según los parámetros actuales de preservación. Por ejemplo, se hallaban contenidos en cajas de cartón apiladas que habían sufrido aplastamiento, envueltos en papeles, en muchos casos con tintes, y con etiquetas adjuntas que habían transferido su color a parte de los materiales. Es decir, que los elementos utilizados en los embalajes y rótulos favorecían tanto el deterioro químico de las piezas como físico y mecánico. Las condiciones de escasa ventilación y alta humedad de las estanterías son otros factores que afectaron la conservación del conjunto, favoreciendo además el desarrollo de microorganismos e insectos, ya que se constató la presencia de Lepisma sacarina, los llamados pececitos de plata, de herméstidos, tales como polillas y escarabajos, además de arácnidos, entre otros. Considerando que gran parte de la colección hallada se trataba de material orgánico, fue urgente tomar acciones para asegurar su conservación a largo plazo. Las primeras medidas de estabilización y acondicionamiento de la colección consistieron en retirar los embalajes viejos y colocar las piezas en bolsas plásticas previo a remover el polvo superficial. También se recolectaron organismos para posterior identificación. Y aquellos objetos que se sospechaba que podían estar infestados con microorganismos fueron enviados al freezer en 2 ciclos de 15 días cada uno. Dada su sensibilidad, se priorizaron las acciones sobre los materiales orgánicos de la colección. El inventario de los mismos permitió determinar la existencia de 148 piezas, en su mayoría incompletas, algunas de las cuales se encuentran fragmentadas en varias partes, por lo que la totalidad de ítems individuales registrados fue de 165. Entre ellas se destacan piezas de madera, algunas de ellas formatizadas, algunos objetos de hueso, restos de pelos o plumas, restos de nuez y de maní, algunos fragmentos de marlos de maíz, restos de calabaza y cordeles trenzados de fibras vegetal y animal. En términos generales, en la actualidad, el 72% de los objetos que componen la colección presentan buen estado de conservación, y solamente el 4% muestra evidencias de biodeterioro. Entre los elementos de la colección se halló un textil que se encontraba plegado, enrollado y cubierto por sedimento, lo cual impedía su interpretación y diagnóstico. Siguiendo el mismo criterio aplicado al total de la colección, que es de mínima intervención y conservación preventiva, se decidió realizar una cámara de humidificación que le brindara a las fibras la humectación necesaria para ser extendidas sin comprometer su integridad. Sobre este y otros aspectos de la conservación nos va a continuar comentando Valeria.
Bueno, la cámara de humidificación consistió en una caja cerrada de polipropileno blanco. En su interior se colocó un recipiente con 50 mililitros de agua destilada, lo que brindó humedad progresivamente al sistema. Además se agregó una gota al agua, una gota de un fungicida y bactericida, que es cloruro de benzalconio, para evitar el posible desarrollo de microorganismos con el incremento de humedad. De esta manera se generó un microclima dentro de la caja, donde la humedad relativa se concentró y elevó rápidamente, aportando humedad al textil. Este procedimiento permitió que las fibras absorbieran humedad en forma controlada y pudieran flexibilizarse y distenderse sin necesidad de sumergirlas en agua o en alguna solución. A su vez, se fue registrando la evolución de la temperatura y la humedad mediante un data logger de registro automático que se programó con lecturas a intervalos regulares para controlar y registrar los cambios. Cada 24 horas se realizó el monitoreo a fin de evaluar la evolución en las resistencias de las fibras a la manipulación. Transcurridas 48 horas, se constató que la aumentación de las fibras permitía desplegar el textil sin riesgos de desgarro y se procedió a retirar la fuente de humedad. Luego, con un pincel suave y una perita de goma, se retiró el sedimento que cubría la pieza. Por encima de estos fragmentos se colocó un liencillo de algodón como separador para poder colocar encima unas bolsitas de arena. El objetivo de este procedimiento fue el de aportar peso y evitar que las fibras volvieran a deformarse con la pérdida progresiva de humedad. De esta manera, poder facilitar su estudio. Una vez desplegados los fragmentos, también se realizó una exploración global de los mismos con el microscopio digital. Esto hizo posible establecer que se trata de una misma pieza a partir de la observación detallada del color de las fibras, de su espesor homogéneo y de la técnica y detalles de su manufactura que mencionaremos a continuación. Al respecto se pudieron establecer las dimensiones de los diferentes fragmentos que componen el textil. El uso de la técnica se pudo reconocer tejido simple y plano, con un hilado en Z y una torsión en S predominantes y de 2 cabos en su mayoría. En uno de los fragmentos se reconocen 2 bordes, el superior y el izquierdo, que podrían tratarse de un borde de tipo montura. Además, hay sectores en el textil donde se observa una trama más ajustada y aparentemente más gruesa, y en otros donde la trama es más floja. Sobre todas estas características se continuará profundizando. Finalmente, resulta relevante señalar que todas estas técnicas han sido registradas también en sitios contemporáneos y cercanos como Tastil. A fin de determinar la composición del textil, se llevó a cabo una prueba de combustión del tejido. Se tomaron muestras de 3 sectores en 2 de los fragmentos. Tratando de minimizar cualquier daño, se optó por tomar hilos o fibras que ya se encontraban relativamente sueltos y que correspondían tanto a la trama como a la bobina. La prueba de combustión consistió en analizar el olor, el humo y las cenizas para poder determinar el origen de las fibras, o sea, si estas eran de origen animal o vegetal. Con cada una de las muestras se procedió de la siguiente manera. Se sostuvo el fragmento de hilo en forma horizontal con una pinza y se acercó a la llama. Inmediatamente estos hilos se encogieron, mostrando una llama amarillenta y un olor a pelo quemado. Al alejar las fibras del fuego, la llama se apaga, quedando las cenizas de color negro, tal como se aprecian en la imagen, que además eran fácilmente triturables. Todas estas características son indicativas de que las fibras son de origen animal, o sea, fibras proteicas. Y el resultado fue el mismo para todas las muestras.
Tal como se puede ver en la imagen, se diseñó un esquema para el sistema de guarda con diferentes niveles para poder contener a la pieza. Para realizar este sistema se utilizaron materiales aptos para conservación, que el mismo consistió en una caja realizada en polipropileno blanco, que sería la número 1 en el gráfico. En su interior se colocó una bandeja semirrígida también de polipropileno, que sería la número 2. La misma fue forrada con guata, que es un material que da cierta amortiguación, que sería la número 3. Por encima se colocó una capa de Tyvek, que es un textil no tejido, que es químicamente estable y además es microporoso, que sería la número 4. Encima de este material se dispusieron los 4 fragmentos, sería lo que está indicado con el número 5, y por encima, finalmente, para contener a los textiles arqueológicos, se colocó una capa de tul de las mismas dimensiones de la bandeja o soporte secundario, cubriéndolos en su totalidad. En algunos puntos se cosió, se fijó este tul al Tyvek para poder contenerlos sin intervenirlos en forma directa. Este procedimiento permite observar y estudiar las piezas textiles sin necesidad de manipularlas. Con este sistema de guarda también se pretende proteger al textil de las condiciones medioambientales que pudieran no ser favorables. Los materiales utilizados actuarán como una barrera si ocurriese un cambio brusco de temperatura y humedad. Se colocaron también etiquetas tanto fuera como dentro del contenedor, ambas con materiales aptos para conservación. Los rótulos internos se agregaron a la bandeja o soporte secundario, ya que no era conveniente fijarlos al textil arqueológico debido a su estado de fragilidad. Esto facilitará su manipulación sin riesgo de perder información sobre su registro y procedencia, es decir, evitar problemas por disociación de la información. En síntesis, con los procedimientos realizados hasta la fecha, se logró brindar estabilidad a la pieza, como así recuperar su legibilidad. También fue posible un primer registro fotográfico de los fragmentos textiles, así como de las acciones llevadas a cabo durante su intervención. El sistema de almacenaje diseñado permite su manipulación y favorece su fácil acceso y observación para futuros estudios. Por último, y con relación a la investigación arqueológica, las acciones desarrolladas permitieron iniciar el registro de las características tecnomorfológicas y estilísticas de este textil prehispánico, información significativa por tratarse de un hallazgo de escasa representación y alta sensibilidad. Muchas gracias por su atención.